Un saludo muy especial para todos. Vamos a compartir hoy una palabra del Señor que está en Génesis, en el capítulo número 7. Y dice en el 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Y mira lo que el Señor le está hablando acá a Noé. A ti te he visto justo delante de mí. En esa generación, cuando Noé estaba viviendo con su esposa, con sus hijos, ¿sí? El Señor le ordena a Noé hacer un arca. Él le da todas las especificaciones, las medidas, le da la madera en la cual debía hacer el arca. Porque el Señor se cansó. ¿Sabes por qué? El Señor se cansó de tanta maldad, de tanto pecado. En un momento expresó que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Él le dice, es la única persona que he visto justa delante de mí. Y el Señor le da la orden y Noé comienza a construir el arca. Y vemos cómo el tiempo va pasando. Fueron 120 años que el Señor puso un lapso entre la humanidad y mientras que Noé construía el arca. Pero sucedía algo, que la gente se burlaba de Noé, porque en esa época no llovía. En esa época salía un vapor de la tierra para refrescar la tierra. Toda la gente se burlaba. Yo me imagino que le tiraban cáscaras de banano, de naranja, de todo, ¿sí? Y me imagino que todos le gritaban cosas, lo insultaban y una cantidad de situaciones que le tocó pasar a Noé. Pero sucedió algo después, una costumbre. Ya la gente pasaba y de pronto no le decían nada a Noé porque se acostumbraron a ver a Noé con sus hijos, con sus nueras y con su esposa, construyendo el arca, obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y te hablo hoy de algo muy importante que habla en el versículo 16. Él dice, y Jehová cerró la puerta. Tú sabes que el Señor le ha hecho a Noé que luego que construyera el arca, pues comenzara a meter todos los animales de todas las especies, macho y hembra. Luego el Señor le dice a él que entrara al arca con sus hijos, con sus nueras y también con su esposa. Hay algo muy importante que el Señor nos está mostrando acá. Primero, la costumbre. La gente se acostumbró cuando Noé estaba haciendo el arca. Y era ese tiempo que el Señor les estaba dando de un arrepentimiento. El tiempo está pasando. La gente piensa de que hace muchos años la gente está diciendo, no, Jesús viene pronto. La gente se burla, la gente se ríe. Unos cristianos están acostumbrados, dicen que hace años están diciendo igual y que nada pasa. Pero algo está pasando en el mundo espiritual. Vemos cómo la tierra se está sacudiendo. Vemos lo que pasó en Marruecos, vemos lo que pasó en Libia, tantas personas que hay desaparecidos, miles, personas que se ahogaron. Y vemos una cantidad de situaciones, cómo todos los bosques se están quemando en muchos lugares del mundo. Y vemos una cantidad de señales de Dios que nadie quiere escuchar. La gente allí se acostumbró a vivir en el pecado. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente está acostumbrada al pecado. Yo ahora le decía a mi esposa, tremendo que uno les enseña en la iglesia la palabra como es. Y mucha gente menosprecia, mucha gente se burla. Y eso mismo pasó con Noé. Yo le decía a mi esposa esta mañana, lo mismo pasó con Noé. Se burlaban de Noé y de los hijos, porque estaban haciendo algo que Dios les mandó a hacer. Hoy en día, desafortunadamente, te digo algo, le están colocando estratos a las iglesias. La están estratificando. Ya está la iglesia de los ricos, está la iglesia de los pobres, está la iglesia donde te permiten hacer lo que tú quieras hacer, porque es la sana costumbre de hoy en día, las iglesias donde la gente comete pecados y no les gusta cuando el ministro les da la palabra tal como es, sino que quieren escuchar de prosperidad, quieren escuchar todo lo que les conviene, cuando la palabra de Dios nos habla de todo, ¿sí? Y la palabra de Dios hay que predicarla toda completica como es.
Entonces ya se están colocando estratos a las iglesias. Y saben algo, que hay una equivocación. Yo le decía a mi esposa, tremendo. Y la gente está ciega como en esa época. Los cristianos, estoy hablando de los cristianos, están ciegos. Muchos, millones. Llevan a los hijos a la iglesia y piensan que con llevar el hijo a la iglesia, ya con eso los hijos están bien con Dios. Mira, ¿qué testimonio le estás dando a tus hijos en tu casa? Cuando hay padres llenos de orgullo, llenos de altivez, así se están criando los hijos. Cuando tú le demuestras a tus hijos que tú eres una persona que ama a Dios, que le sirve a Dios, los hijos se van a impregnar de lo mismo y van a comenzar a servir a Dios y van a comenzar a amar a Dios. Eso mismo pasó con Noé. Sus hijos, aún sus nueras, su esposa, comenzaron a servir a Dios. Y mira, tantos años al servicio de Dios, pero con fe, convencidos de que el Señor les había hablado y que el Señor les había mandado a hacer lo que estaban haciendo. Hoy en día la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy en día la gente quiere vivir como a ellos les gusta en el mundo, anhelando las cosas materiales, las cosas del mundo, ¿sí? La gente piensa que la iglesia y que Dios es una costumbre. Qué tristeza que muchos cristianos piensen eso, cuando Dios es una relación, cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que entregar toda nuestra vida al Señor, que fue lo que hizo Noé. Sus hijos entregaron su vida al servicio del Señor, sin importar lo que la gente dijera, lo que el bullying que le hacían, el maltrato que le hacían, las burlas. A ellos no les importó eso. Ellos solamente les interesó servir a Dios. Ahora, te voy a hacer una pregunta, tú que tienes hijos. ¿Tú estás convencido de que tú y tus hijos ya han tenido un encuentro personal con Jesús? No importa los años que tú lleves con Dios, eso a Dios no le importa. A Dios lo que le importa es que tú tengas un verdadero encuentro con Él, que lo agrades a Él, que no lo tomes como una costumbre, porque Dios no es costumbre, Dios es relación y tenemos que amarlo a Él. Noé y sus hijos mostraron su gran amor en el Señor, mostraron su fe en el Señor. Y mira, acá en Hebreos 11, en el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mira, por la fe. Ahora, Dios está dando un tiempo para que haya un arrepentimiento genuino, para que vuelvas a Él y lo busques a Él. Dios te está dando un tiempo para abandonar el pecado, un tiempo para volver a Él. Pero ¿sabes algo? La humanidad, así como en esa época pasó, está pasando igual, no lo está haciendo. La gente está entretenida en sus cosas, en casamientos, como en la época de Noé. Y vemos que al final las aguas arrasaron con toda esa gente en esa época. Y eso mismo está pasando hoy en día. El Señor nos está llamando a un arrepentimiento, te está llamando a que vuelvas a Él por la fe. Pero es muy importante lo que habla acá. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Los cristianos no están viendo nada, muchos. ¿Sabes qué es lo que están viendo hoy en día? Las cosas del mundo, las cosas materiales. Eso es lo que están viendo hoy en día. Las iglesias, lo que yo te dije ahora, estratificadas. No, yo ya no pertenezco a esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia de gente muy humilde y pobre. Yo necesito estar en aquella, ¿cierto? Vamos a ver qué va a pasar si no te arrepientes. Vamos a ver qué va a suceder. Porque ahí no hay fe, ahí no hay amor por Dios. Hay amor por las cosas del mundo. Ahora, donde no está el Espíritu Santo, ahí no hay vida y ahí no está Dios. Por eso Noé dice que aún cosas que aún no sabía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí ves? ¿Será que tú estás convencido de que tu casa y tú como padre de familia que tienes la responsabilidad con tus hijos, aún con tu esposa, estás convencido de que tú eres salvo y que aún tus hijos van a recibir salvación? ¿Será que el testimonio que le estás dando a tus hijos es un testimonio que le agrada a Dios?
así como pasó con Noé, que el Señor le dijo, eres el único que veo justo delante de todas estas personas en esta generación. ¿Será que Dios está viendo una persona justa en ti, en medio de esta generación perversa, que desafortunadamente cada día está este mundo más sumergido y sumergido en el pecado? Vemos todo lo que está sucediendo y la gente aún no tiene el discernimiento para mirar y darse cuenta de que es Dios el que está moviendo todo. Dios es el que está sacudiendo esta tierra y la gente dice que no, que es la naturaleza. Dios es el que tiene el mando aún sobre la naturaleza, porque todo lo creó Él. Vuelvo y te pregunto, ¿será que tu casa es salva? ¿Será que tu casa es un arca donde la presencia de Dios está ahí? ¿Será que tus hijos ya tienen un encuentro personal con Dios? ¿Te has dado cuenta de ello? ¿Sabes? Cuando nuestros hijos ven orgullo en sus papás, orgullosos se van a levantar. Cuando tus hijos ven que tú eres un mediocre y un tibio delante de Dios, así se van a levantar tus hijos. Y lógicamente, pues no van a tener salvación. Tienes que ser un Noé que tomó a sus hijos y les enseñó a servirle a Dios y amar a Dios. Para los hijos, ni para Noé, ni su nuera, ni su esposa, se volvió una costumbre construir el arca. Mucha gente pasaba y se burlaba, como pasan como con muchos de nosotros hoy en día. Pero todos van a tener su recompensa, así como la tuvieron en esa época toda esa humanidad que fue arrasada por el diluvio. Recuerda, tienes una responsabilidad muy grande delante de Dios. Arrepiéntete, porque mira, fueron 120 años que Dios puso ahí para que la gente recapacitara y se arrepintiera, y nadie lo hizo. El tiempo pasa, el tiempo está volando y tú ni cuenta te das cómo pasa el tiempo de rápido, porque hay un entretenimiento en todas las cosas del mundo. Te digo algo, no sabemos ni el tiempo ni el plazo, pero te voy a decir una cosa: el tiempo y el plazo ya se está terminando. Tú no conoces ni has visto el reloj de Dios, y ese es el reloj de la paciencia de Dios, que en cualquier momento se va a terminar. La paciencia de Dios en cualquier momento va a terminar y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Decídete hoy, arrepentirte de todos tus pecados y a comenzar una nueva vida en tu hogar, para que tus hijos vean un verdadero ejemplo, como un verdadero cristiano que eres de Dios. Te tienes que convertir en un verdadero cristiano. Camina con Dios y que tus deseos en verdad sean hacer la voluntad de Dios. Que tus hijos vean que así como Noé, los hijos de él y las nueras vieron el deseo de hacer la voluntad de Dios, que tus hijos vean lo mismo. Que en tu hogar sea un arca para el servicio de Dios y para de verdad amar a Dios. Que no sea un arca donde estés viendo las cosas materiales, porque el Espíritu Santo no va a estar ahí. Arrepiéntete y cambia de vida y comienza una nueva vida en Cristo y regresa donde Él a partir de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy. Estamos orando, Señor. Vemos todo lo que está pasando en este mundo y que aún la gente, Señor, como en el tiempo de Noé, la gente seguía en casamientos, en el pecado y en las cosas del mundo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque se está viviendo aún maldad mayor que la que se veía en esa época, Señor. Tú nos estás llamando, Señor, a construir el arca, Señor, para que nuestra casa, Señor, sea salva. Creemos, Señor, en ti, de que tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Por eso, Padre, hoy te pedimos perdón, porque hemos descuidado, Señor, porque ha pasado el tiempo y ha habido descuido, Señor, de parte de la humanidad y de los cristianos en amarte, en obedecerte, en tener una relación contigo. Te pido perdón por aquellas personas que te tienen a ti como una sana costumbre, aún a la iglesia, Señor, donde creen que es una costumbre y donde tu palabra dice que tú vienes por tu iglesia, Jesús. Padre, gracias te doy y oro en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, toque y ministre
muchos corazones y que muchos corazones vuelvan a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado de conocerte, de amarte, de servirte y de vivir tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invito este próximo domingo a las 10 de la mañana en la iglesia, Juego de Dios acá en Río Negro. Y recuerda que estamos para servirte. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que aparece acá abajo. Nos puedes escribir y vamos a estar atentos para ayudarte. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos puedes ver también en el canal de Martín López, Spotify y en el Facebook. Hasta el próximo lunes y que Dios te llene de su presencia. Y recuerda, regresa de nuevo a Dios. Recuerda que la iglesia no es estrato, la iglesia es la iglesia de Dios. Bendiciones, chao.